Pues yo he titulado la charla Reducción de riesgos de desastres en patrimonio cultural, de la teoría a la práctica, y sobre todo quiero que sea como una historia de personas, porque quizá estamos demasiado acostumbrados a ver el patrimonio como meras cosas y yo creo que no, que el patrimonio también habla de las personas. Evidentemente, cuando una catástrofe golpea un territorio, hay una serie de prioridades tras el desastre. Y la primera, como no puede ser de otra manera, es las personas, su vida y su bienestar. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando alguien lo pierde todo, y lo hemos visto con el volcán de La Palma, con todas las inundaciones del Levante, la gente repite como un mantra: lo hemos perdido todo, incluyendo nuestros recuerdos. Y es que estos hitos personales, esta foto de las familias, la cartilla de la infancia y tal, son aquellos elementos de los que puedes tirar para recrear y contar tu propia historia. Por eso el patrimonio como hito colectivo tiene una importancia fundamental en todo este proceso. Quiero que miréis bien esta imagen, que es una imagen real tomada en un pueblo pequeñito del Bierzo, al norte de León, donde veis a una serie de personas devastadas que evidentemente estas miradas hablan de la pérdida. ¿Y qué es lo que han perdido? Pues han perdido un retablo de no mucho interés, pero que para ellos era esencial. ¿Por qué? Porque no han perdido una mera pieza de arte, un retablo, una imagen. Lo que han perdido es el escenario donde transcurren los hitos más importantes de su vida, donde se han alegrado del nacimiento de sus familiares, donde han celebrado bodas con sus amigos y donde han despedido a sus muertos. Y eso es lo importante y eso es lo que representa el patrimonio. Al final es algo que lo enlaza todo y que trasciende incluso las propias creencias religiosas. Por eso quiero poner hincapié, yo no voy a hablar tanto de nuevas tecnologías, pero quiero hablar desde dentro de la emergencia y por eso quiero que sea de la teoría a la práctica, porque a veces son como dos flechas que marcan direcciones distintas. La teoría, los planes, es algo que lo aguanta todo, pero luego la realidad te da la bofetada con la que tienes que actuar. Nosotros en España tenemos los planes de protección civil. El Sistema Nacional de Protección Civil es un sistema que engloba a todo. Suelen decir que la protección civil somos todos, porque implica a todos los niveles, desde la sociedad hasta el nivel local, las comunidades autónomas y desde luego a nivel nacional. Y está pensado como un sistema que se va supliendo. Es decir, cuando una emergencia genera un problema tan grande que supera la capacidad de respuesta del implicado, se recurre al nivel superior para que lo complemente. Y la verdad es que todos los planes de protección civil, aquí veis una imagen, hacen referencia a que el patrimonio cultural tiene que ser conservado, pero luego ya veremos que no deja de ser una mera palabra en un texto. Pero, sin embargo, es verdad que se aprobó el pliegue en el Plan General de Emergencias del Estado, donde ahí sí que aparece en el artículo 8.93 un desarrollo ya más específico para los bienes de interés cultural. Sin embargo, voy a hacer referencia a lo que pasa en mi propia comunidad, que se hace extensible al resto del territorio, donde vemos, insisto, una mera palabra dentro de un texto, donde ni siquiera hay definido un término que aglutine al patrimonio cultural. A veces vemos que aparece como histórico-artístico, en otros bienes de interés cultural, y además estamos viendo la tendencia que en la renovación de los planes de protección civil muchas veces se dice que será objeto de la protección civil la vida de las personas,
los bienes colectivos y el patrimonio natural, sin referencia específica al patrimonio cultural. Y yo suelo decir que aquello que no se menciona no existe. Y tenemos la paradoja que cuando yo digo, bueno, pero el patrimonio natural también es un patrimonio colectivo. Entonces, ¿por qué no figuramos al mismo nivel? Y como ejemplo de esto que os digo, de que a veces esta referencia al patrimonio cultural en los planes es una mera palabra, pues voy a enseñaros un poco lo que nos pasa a nosotros con el tema de los incendios forestales, donde es verdad que hemos articulado un protocolo de actuación con medio ambiente, que son los que se encargan aquí de los incendios forestales, pero que solo es para los bienes declarados patrimonio mundial. Como ejemplo os traigo el pavoroso incendio que sufrimos el año pasado en Ávila, en la Sierra de la Paramera, donde al final, precisamente por esa desvinculación que hay entre protección civil y el patrimonio cultural, que somos muchos los que intentamos que se abran nuevos puentes de colaboración para proteger esto que nos parece algo importante y que es un bien no renovable y que una vez que se daña o se pierde no se recupera, o sea, un bien que se pierde podemos volver a hacerlo, pero será siempre un mero reflejo de lo que fue, nunca lo que fue. Entonces, bueno, pues al no tener esta articulación conjunta donde nosotros en Castilla y León sí que tenemos la mayor parte de los bienes patrimoniales georreferenciados, el problema no es esa georreferenciación, el problema es que no se integran dentro de las plataformas desde donde se gestiona la emergencia, con lo cual nosotros hemos tenido que desarrollar nuestros propios sistemas gracias a la información de satélite de Copernicus, el sistema europeo, que tiene una parte específica para las emergencias. Aquí veis cómo cruzamos los bienes culturales con el área de afectación del incendio y en este concretamente pues tuvimos más de 34 bienes de interés, bienes culturales en el área de este incendio y la mancha roja que veis en el centro del mapa se corresponde a un bien de interés cultural como son los despoblados de Ulaca, un conjunto arqueológico de extraordinaria importancia a nivel europeo y que, bueno, pues tuvimos suerte porque aquí el incendio además llegó por la noche en una zona donde no pueden entrar las máquinas para abrir cortafuegos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo malo no es solo que un desastre pueda afectar al patrimonio, lo grave es que durante las operaciones para salvar esta situación, si no existe esta coordinación y este trabajo conjunto, el propio operativo de la emergencia puede afectarlo. No es raro que un yacimiento arqueológico se vea roto por una máquina que está abriendo un cortafuegos. Evidentemente, el técnico que va en esa máquina, el operario, no tiene por qué saber dónde está el patrimonio y en medio de esa situación es bastante duro. Por eso es importantísima esta colaboración conjunta. En este caso, trabajar con las bases de datos georreferenciadas del patrimonio y las áreas georreferenciadas del incendio es muy útil para saber lo que tenemos en ese área y poder llevar a cabo una valoración rápida de los daños, como veis son muchos y muy variados, con unos sistemas de fichas adaptados a la problemática y en este caso desplegamos un equipo de 13 personas entre arqueólogos y restauradores para ver un poco cuál era la situación y dónde convenía actuar. Es decir, como estáis viendo y al margen de tímidas iniciativas normalmente vinculadas a Naciones Unidas, aunque hay un aumento de la percepción de que durante los desastres el patrimonio cultural se ve afectado, no lleva a la aplicación sistemática de líneas de trabajo, protocolos comunes, etcétera. Es decir, insisto en esta falta de vinculación entre las instituciones encargadas en garantizar la conservación del patrimonio y los sistemas de respuesta. Y también el ámbito científico que, como estamos viendo, es de tanto interés y tanta ayuda puede prestar. Vamos, en cuanto a las emergencias del patrimonio, por eso traigo aquí esta imagen que cuando pasa algo en un elemento
tan importante, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, todo el mundo empieza con las buenas intenciones, pero desgraciadamente esas buenas intenciones son como cuando se despeja el humo del incendio. A veces quedan en agua de borrajas. Y insistir que una situación de emergencia para el patrimonio cultural viene derivada de cuando el patrimonio se ve afectado de manera directa por un desastre. Tenemos que ver la posibilidad de que éste se vea afectado por un evento catastrófico e ir siguiendo las emergencias para ver cuál es la situación de nuestro patrimonio y lo que insisto que es lo más grave y lo más fácil de evitar, que es la afectación al patrimonio durante la resolución de una emergencia. Os he puesto una imagen que vimos mucho durante la pandemia, como era esta desinfección indiscriminada que se llevó a cabo y que obligó a las administraciones a emitir alertas y recomendaciones, pero porque tengáis otra imagen, aquí lo que estáis viendo es un petroglifo gallego que se salvó de las altas temperaturas provocadas del incendio, pero las marcas que estáis viendo fueron precisamente las que se produjeron con la maquinaria utilizada en la extinción por no trabajar conjuntamente con estas bases de datos. Como veis, la teoría es una cosa y la práctica otra. Y entonces yo también voy a hablar de los planes de salvaguarda y a lo mejor decir que hay planes y planes. Y bueno, los que me han oído saben que yo suelo hacer mucho la comparación, luego veréis también un magnífico plan en el Reina Sofía, pero traigo esta imagen del Museo del Prado porque hay realidades y realidades. Evidentemente, el Museo del Prado se ve afectado por una situación de emergencia. El principal problema que va a tener es canalizar tanta ayuda, porque va a salir debajo de las piedras, aparecerán los bomberos de la ciudad de Madrid, los bomberos de la comunidad, cantidad de instituciones que acudirán en ayuda, etcétera. Pero también hay otras realidades y también que hay que tener en cuenta que en cuanto a riesgos tenemos aquellos que van a ser tratados dentro de las líneas de conservación preventiva, que será objeto del mantenimiento y de actuaciones de urgencia. Es decir, cuando hablamos de emergencia es una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata, que supone un peligro potencial para el bien o para el público que deben ser considerados prioritarios y que normalmente requiere la participación también de servicios de emergencia ajenos a la institución cultural. Pero también dentro de lo que puede afectarnos al patrimonio cultural hay distintos tipos de incidentes. Y aquí quiero que veáis que en los incidentes de tipo 1 y tipo 2 pone que pueden ser resueltos con el personal de la propia institución. Son los más graves, como un incendio, una inundación, los que tendrán que ser atendidos también por personal de emergencias. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque ahora voy a ir a una realidad que tenemos aquí, que es lo que pasa en el ámbito rural. Cuando se habla de planes de salvaguarda, se habla mucho de museos, de archivos, sean grandes o pequeños, pero la mayor parte del patrimonio no está en archivos y en museos. Tenemos un gran patrimonio dentro de iglesias y pueblecitos que también deben ser atendidos y que normalmente es el que más sufre este tipo de desastres. ¿Qué pasa en el ámbito rural? Pues ya hemos visto que si lo comparamos con el Prado en Madrid, aquí en la mayoría de los pueblos no hay parques de bomberos en la misma localidad. Tenemos también la particularidad de que no son bomberos profesionales en la mayoría de los casos, suelen ser bomberos voluntarios con otra problemática añadida. Y sobre todo tenemos deficiencias en las comunicaciones, tanto físicas, es decir, por carreteras, como digitales.
Aquí no todo el patrimonio está declarado BIC, que como sabéis es bien de interés cultural, que es el máximo grado de protección del Estado español. Y sobre todo en estas pequeñas iglesias, en estos pequeños pueblos, al contrario que en un museo, aunque sea pequeño, falta estructuras organizativas para atender estas situaciones de emergencia. Por eso hay que preguntarse qué podemos hacer para mejorar la situación. Y entonces aquí desde la Junta de Castilla y León estamos ya haciendo un enfoque desde una perspectiva territorial a este tipo de situaciones. Para resumir un poco lo que he dicho hasta ahora, insistir que estos planes de conservación en museos y grandes conjuntos como los catedralicios, la principal ventaja es que tienen estructuras organizativas y personal propio que pueden responder a incidentes de categoría 1 y 2 y que suelen estar ubicados en ámbito urbano y por lo tanto con servicios y accesos a otros recursos. Tenéis que pensar que cuando se define algo como rural, no es tanto porque esté cerca o lejos de una ciudad, sino por la dificultad y la ausencia de servicios. En el caso de Ponferrada, este plan territorial que os estoy presentando es un amplio territorio con una morfología muy compleja y unas carreteras horrorosas, llenas de curvas y con problemas de conectividad digital. Nos hemos centrado en 8 BICs, 7 son religiosos y otro es civil. Y insistir que todos estos servicios están situados en la población más grande, que es Ponferrada. Es decir, en este caso, un plan de salvaguarda es una herramienta útil para poder solventar algunas de las deficiencias detectadas. Y para que veáis qué grave puede llegar a ser la situación, aquí podéis ver una imagen de un pueblo considerado de los más bonitos de España, un pequeño pueblo de la provincia de León, que por desgracia está declarado bien de interés cultural como conjunto histórico-artístico, sufrió un incendio en diciembre de 2019 en una de las casas y imaginaros la situación, no tenían cobertura para llamar a los servicios de emergencia y el fuego ya se estaba pasando a las viviendas de alrededor y además cercano a la iglesia. Uno de los vecinos tuvo que salir corriendo en coche hasta que logró comunicar con los servicios de emergencia. O sea, os podéis imaginar la situación cuando una iglesia o un pueblo, un conjunto histórico-artístico de estas características se ve afectado, podemos encontrarnos a que ha ardido todo hasta los cimientos. Por eso este enfoque territorial sí que está basado en nuevas tecnologías como TICs y del Internet de las Cosas. Ha abarcado un estudio de la accesibilidad de estos bienes, un estudio de diagnosis pormenorizado, un plan de conservación y salvaguarda específico, un proyecto de investigación para dotar a este área de conectividad, una monitorización de los parámetros de conservación y alertas y alarmas contra incendios y robos. Durante la realización de este trabajo hemos detectado también otra problemática que habrá que ir trabajando, pero el objetivo general pues, es evitar, minimizar y prevenir estos riesgos, porque lo que estáis viendo en la imagen no es un cuadro eléctrico de algún museo de la tecnología, es una instalación eléctrica en funcionamiento que hay en una iglesia de la provincia de Valladolid que todavía funciona a pesar de la normativa a 125. Os podéis imaginar el riesgo que esto supone. Y no me he encontrado ni un caso ni dos, sino varios más. Por eso un plan de salvaguarda, os lo habrán dicho mucho, hay mucha literatura, tiene como 4 patas básicas: prevención, preparación, respuesta y recuperación. Evidentemente tenemos que saber a qué nos enfrentamos y es fundamental hacer
el estudio de las amenazas. Aquí podéis ver el riesgo de inundación con la situación de los diferentes BICs. También hacemos un estudio del histórico de incendios forestales, que como veis ha puesto en jaque dos conjuntos fantásticos, como es el monasterio de San Pedro y otro monasterio que tenemos aquí. O sea, un problema importante. Tenemos que analizar la vulnerabilidad del contenedor y el contenido para establecer precisamente las líneas de trabajo prioritarias a resolver y valoradas económicamente. Aquí también, para daros una pincelada de realidad, estos trabajos que encargamos a arquitectos, no os podéis imaginar el problema que tenemos para que incluyan las instalaciones de emergencia dentro de estos estudios, que si tienen pararrayos, si el pararrayos está conectado, si hay alarma de incendios, si hay alarma de robos. Es una dinámica con la que hay que seguir trabajando. Y algo muy importante, las prácticas de riesgo. Podéis ver un pupurri en la diapositiva, donde no solo hay velas, sino unas instalaciones de calefacción que solo verlas ya da pavor, enlaces en las conexiones eléctricas increíbles, y luego el almacenamiento de trastos y mierda, que no solo es un problema para un incendio, sino que además impide el acceso de los bomberos en este caso. Y también tenemos que analizar la capacidad de respuesta. Como os he dicho, aquí todos los sistemas se concentran en Ponferrada, y si hay un incidente en algún edificio cultural de la localidad, pues tardan entre unos 5 minutos, pero si tienen que ir a San Pedro de Montes o Peñalba de Santiago, van a tardar unos 40 minutos. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar estos trabajos. Evidentemente tenemos que poner el énfasis en la prevención, solventando las vulnerabilidades detectadas, y yo creo que lo más interesante de este trabajo es que se han logrado resolver los problemas de conectividad, que ya no es solo un beneficio para el patrimonio, sino para la propia comunidad. Y luego lo voy a pasar muy rápidamente, pues lo que os han ido hablando, organizar un poco la respuesta con el árbol de comunicaciones, la situación de los bienes de la Iglesia, el trabajo con fichas de priorización digitalizadas, etcétera, etcétera, pues para armar un protocolo de actuación. Y a raíz de lo que ha dicho el ponente anterior, pues para que veáis lo importante que es ver la capacidad de respuesta, en cualquier capital de provincias, el tren de ataque de los bomberos podrá estar constituido por una media de 10 efectivos. En un territorio de estas características, el plan de respuesta son 3 efectivos. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Y evidentemente la implantación del plan es fundamental. En este caso nosotros no esperamos a tener el plan de salvaguarda para trabajar con los bomberos, sino que lo hacemos codo a codo. En estas visitas nos han acompañado y ellos han establecido su propio operativo de emergencias, que es fundamental porque ellos han visto por dónde tienen que acceder y el tipo de camión que tienen que llevar. Han visto que los camiones grandes por ciertas calles no podían pasar, con lo cual hemos ganado tiempo de respuesta. Y sobre todo deciros que aquí en Ponferrada, que llevamos trabajando con los bomberos desde el 2016, con talleres de formación y este trabajo conjunto, estamos ya viendo los resultados. Os vuelvo a traer esta imagen que os he puesto al principio, donde los parroquianos estaban desesperados ante la situación de su retablo. Yo esta imagen la vi antes de empezar a trabajar en emergencias. Soy restauradora y en plan purista, cuando vi la imagen, pues me aterrorizó un poco ver que se actuaba con chorro a presión sobre el retablo, que ya sabemos que también es uno de los elementos que lo dañan. Con el tiempo he aprendido que más vale un retablo mojado que un retablo quemado. Pero fijaros cómo estos bomberos se han puesto las pilas,
son conscientes de la importancia que tiene el patrimonio y todo lo que pueden hacer, que el año pasado me llamó el jefe de bomberos a las 8 de la mañana para decirme que en una iglesia de la zona había habido un incendio y que había afectado al retablo. Yo le pregunté, ¿el retablo está mojado? Y él con la boca pequeña me dijo, bueno, hemos utilizado algo menos de 50 litros de agua para apagarlo. Y yo dije, ¿qué? Y me dijo, ¿te parece mucho? Digo, me parece poquísimo. Digo, seguro que utilizo yo más para ducharme. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido tácticas ya para no actuar con chorro, desmontando partes del retablo. Este relieve que veis aquí lo desmontaron ellos y me encontré con que prácticamente el resto del retablo estaba en buen estado y no se había visto afectado por la humedad, por el agua utilizada en la extinción. Esto es esencial, trabajar con los servicios de emergencia para lograr estos resultados. Este retablo se salvó gracias a ellos. Y quiero entrar también en otro discurso de estos entre teoría y la práctica, como es la respuesta. Como os han indicado, nosotros tenemos bastante experiencia en la respuesta, comunidad de emergencias dentro de la comunidad autónoma, precisamente porque vemos que hay que dar respuesta a aquellos que no tienen capacidad ni personal para llevarlo a cabo. Pero aquí también una cosa es la teoría y otra es la realidad. ¿Por qué pongo ser o no ser BIC? Pues porque esto también importa. Y para eso os traigo una historia que pasó en Arraya de Oca, donde un día esta pequeña iglesia, que no es BIC, pero que es un ejemplar bastante interesante, sufrió un incendio que llevó al traste con toda la cubierta. Estuvo ardiendo más de 15 horas y tuvieron que acudir bomberos de 3 parques de los alrededores, un edificio que además estaba en buen estado. Y bueno, yo lo suelo llamar mi pequeña Notre Dame porque fue exactamente lo mismo, pero a otra escala. Este fue el resultado y este habría sido el momento para hacer una pequeña acción de respuesta de 4 a 6 días para estabilizar esta torre y lanzar una lona impermeable sobre la cubierta y evitar daños. Pero yo, si no es BIC, no puedo actuar a menos que me lo autorice el propietario. Ya sabéis, el propietario es la Iglesia a través de los obispados y no es la primera vez que ofrecemos ayuda y no quieren que vayamos. Y entonces, ¿qué pasó? Aquí ha seguido lloviendo y al mes y medio lo que quedaba de la torre se vino abajo y además rompió una de las bóvedas de la iglesia y arrastró en su caída, veis aquí el perfil, un retablo que había apoyado en este muro. Por eso os digo que una cosa es la realidad y otra es la práctica y que incluso la categorización del patrimonio tiene sus consecuencias. Al obispado de Burgos lo único que le interesaba era sacar los retablos, que tienen alguno muy bueno, y el pueblo se plantó cual ovejuna diciendo que de ahí no salía nada. Es uno de los pocos casos que conozco que el patrimonio ha sido utilizado como rehén. Y como he dicho que iba a ser una historia de personas, os presento a los pocos que quedan en este pueblo. Es un pueblo con 26 habitantes censados, que son los verdaderos héroes de esta historia, porque gracias a su empuje y su arrojo han conseguido que la iglesia se salvase. Cuando ellos lo que no dejaban de repetir es que si perdían la iglesia, perdían el pueblo. Y bueno, pues de la teoría a la práctica también hemos hablado y os hablarán de los simulacros de actuación, un ejercicio muy interesante. Nosotros lo hemos puesto en práctica, como la mayoría se centra en evacuación de obras, os pongo una imagen de rescate cuando una riada u otras cuestiones te arrastra con todo y cómo sistematizamos la recogida de material. Bueno, pues nosotros esto lo hemos llevado a la práctica. Lo que estáis viendo no es ni un terremoto, ni una bomba, ni nada. Es el impacto de un rayo sobre un edificio cuya onda expansiva dañó el retablo mayor, que es lo que estáis viendo, pero reventó un retablo lateral dejando el suelo tapizado de fragmentos. Aquí os voy a poner un vídeo que creo que resume muy bien esta actuación.
porque me parece muy, muy interesante como un ejemplo de respuesta. La estructura de la iglesia no sufrió grandes daños por el impacto del rayo, pero ya habéis visto que el interior fue sorprendente, no dábamos crédito. Aquí hicimos un análisis rápido y pedimos la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias, con la que solemos trabajar en muchas ocasiones, y sobre todo porque ambos, tanto los de patrimonio como ellos, estábamos entrenados en este tipo de actuaciones que se plantearon en dos fases. Por un lado, la recuperación de estos fragmentos que tapizaban el suelo de la iglesia con un sistema de cuadrículas móviles. Y una vez despejado el escenario, lo que teníamos era que tratar este retablo porque había grande riesgo de caída con todo lo que quedó en el aire. Para eso sectorizamos la iglesia y en el proceso también tuvimos la suerte de contar con un dron para hacer un análisis de toda la situación y documentar dónde estaba situada cada pieza, que eso para luego la recomposición de todo el retablo es una documentación fundamental. Y, por supuesto, sistematizar todo el almacenaje de estos restos. Bueno, aquí veis el trabajo con el dron, que como os digo fue fundamental para ver la situación de todos los restos y ver también lo que estaba pasando en este retablo cuando no nos podíamos acercar para no pisar lo que teníamos en el pavimento. Vimos cómo se habían caído todas las esculturas por detrás, cómo se podían actuar y si la propia estructura podía ser un riesgo para los intervinientes. Como veis, se hizo un sistema de cuadrículas móviles. Esto lo habíamos practicado en los simulacros, pero cuando te encuentras en la realidad, pues es mucho, mucho más complejo. Pero tenéis que pensar que toda esta operación fueron jornada y media de trabajo. Una vez despejado todo el suelo, aquí veis un poco la disposición de los fragmentos que se fueron recogiendo, cada uno con su etiqueta, marcado en un plano la situación de los mismos, y ya entonces pudimos proceder a actuar sobre este retablo, que era de bastante buena calidad. Estuvimos un equipo de 5 técnicos de patrimonio con 15 soldados de la Unidad Militar de Emergencias, y mirar lo acostumbrados a que están en manejar estos elementos y además siguiendo las instrucciones de manera muy precisa, porque este Cristo, que estuvimos dudando si hacer un empapelado previo porque toda la policromía del torso estaba levantada, se manejó sin tocar y evitando producir nuevos daños. Y finalmente, pues lo que tuvimos que retirar más elementos de los que nos pensábamos y se sujetó esa estructura para garantizar su conservación. Como buena noticia, decir que este retablo, lo que hicimos con esta pequeña actuación de apenas 2 días fue ganar tiempo y actualmente ha sido restaurado y recuperado. Evidentemente he hablado de las teorías, pero insistir en que todas estas buenas prácticas deben ser puestas en común, y nosotros formamos parte del proyecto ProCalter, que os animo a que lo busquéis en la red, donde podéis encontrar también una publicación donde se ha puesto en común toda esta metodología de actuación y que creo que puede ser de mucho interés, y que ahora tiene una continuidad con el ProCalterNet, con la integración de todo lo que es el patrimonio dentro del
Mecanismo Europeo de Protección Civil y de su red de conocimiento, donde incluso hemos difundido y recogemos las experiencias llevadas a cabo por otros equipos dentro del Estado español, y el simulacro llevado a cabo en Antequera pues fue también recogido. Y ya para finalizar, porque he dicho que yo quería hablar de las personas y de la importancia que tiene el patrimonio para las personas, y porque las personas es un patrimonio en sí mismo, pues quiero que rememoréis todas las vivencias que hubo en torno al volcán de La Palma. Justo hace un año, en noviembre del año pasado, la Dirección General de Patrimonio Cultural de Canarias se puso en contacto con nosotros para que les asesorásemos en un plan de evacuación para el Museo Arqueológico Benaurita, donde se guarda, se cobija lo más importante de esta cultura, de la cultura benaurita. Lo primero que hicimos fue contrastar la situación de las coladas de lava respecto a este museo, que está en la zona de los Llanos. Nos quedamos tranquilos porque lo hablamos, o sea, peligro no corre. Y si este museo se llega a ver en peligro, es que la situación en la isla habría sido 1000 veces peor que la que fue. Pero nos pareció, tanto a los canarios como a nosotros, que era una oportunidad para empezar a trabajar conjuntamente en el tema de emergencias y sistematizar un poco las actuaciones. Aquí no estamos hablando de un plan de salvaguarda, estamos hablando de un plan de evacuación que es bastante distinto. El museo, como os he dicho, tiene una colección magnífica de cerámica aborigen, restos humanos muy complejos en vitrinas acondicionadas, y qué deciros de la situación de los almacenes, que ya sabemos cómo es en la mayoría de los museos arqueológicos de nuestro estado. Se les planteó unos pasos muy básicos. Yo en aquel momento estaba en todo el training del proyecto Procalter y no podía desplazarme, pero dijimos que se podía trabajar en red y les íbamos asesorando, y planteamos una línea de actuación muy básica de lo que tenía que hacer el responsable del museo, lo que tenía que hacer la Dirección de Patrimonio Canario en cuanto a recursos, logísticas y sobre todo la coordinación con el órgano operativo de la emergencia volcánica, el PEVOLCA, y planteamientos de un plan de evacuación. Y yo me desesperaba porque no se avanzaba. Y aquí os quiero hacer partícipes de una de las lecciones aprendidas. Todo simulacro, toda emergencia es algo importantísimo, sobre todo para extraer lecciones. Y quiero que os situéis en esa casa de la imagen, donde durante 3 meses estáis abriendo las ventanas y viendo ese monstruo fascinante pero terrorífico cerca de vuestras casas, donde no podéis dormir porque todas las noches hay terremotos, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo cometí un error en esta emergencia, que es por dar por supuestos cosas. Yo pensé que el director del museo vivía también en los Llanos, cerca del museo. Pues no, el director del museo vivía en la zona conflictiva, estuvo 3 meses con las maletas hechas para salir corriendo en cuanto se lo indicasen, y pendiente de sus familiares que también vivían en la misma zona. Traigo aquí una imagen a contraluz de mi querido Jorge, un hombretón que cada vez que habla del volcán se nos rompe, porque yo le he tenido que pedir disculpas por todo lo que pasó, porque en ese análisis que hacemos preocupados por la situación del patrimonio, lo primero que hay que hacer es preguntarse también por la situación de los responsables y trabajadores de ese patrimonio, porque en este caso yo, más que dar instrucciones de asesoramiento, tendría que haber cogido las maletas y irme allí para tomar un poco la iniciativa, porque este señor bastante tenía con lo que tenía. Por eso insistir que las prioridades tras el desastre son las personas, incluso las implicadas en medio del desastre. Y ya pues finalizando,
creo que lo que tendríais que sacar de esta charla es que la pregunta que tenemos que hacernos no es si habrá un incendio, una erupción volcánica, un terremoto, un conflicto bélico como el que hay ahora en Ucrania. La pregunta es si estamos preparados para responder. Porque en este caso no cabe ni encomendarse a la Virgen, porque igual la Virgen también tendrá que ser rescatada, al menos su imagen. Y como he dicho que quería acabar con las personas y con la idea que tenemos los técnicos de patrimonio, del mismo patrimonio y a veces esta visión paternalista del yo sé, quizá porque yo vengo de un territorio rural donde la gente ha sido abandonada a su suerte y ya no les queda nada, se agarran al patrimonio como algo vivo y algo maravilloso. Por eso os invito a que leáis estas palabras, porque es que solo sobrevivirá el patrimonio aquellos elementos que importen a su gente y lo consideren suyo y propio, a pesar del propietario, como hemos visto en algunos de estos ejemplos, de los gobiernos, de los tecnócratas y científicos maniáticos, que podemos ser cualquiera de nosotros, y teniendo en cuenta que sin gente, sin las personas que lo amen, que lo disfruten, que se emocionen con él y nos transmitan esa emoción, no hay patrimonio posible. Muchas gracias.